¿Cómo están, queridos telespectadores? Aquí estamos, felices de estar junto a ustedes en una nueva edición de su programa Verdadera Justicia, aquí desde GB Latam TV. Les pedimos siempre que se suscriban al canal GB Latam TV y que pinchen la campanita para que cada vez que se suba un nuevo video en la plataforma, usted sea informado y le llegue la información. Bueno, como siempre y como es habitual, nos acompaña nuestro querido amigo, el investigador Jorge Costa, desde Buenos Aires. Estamos. Adelante, Jorge. Nuestros mártires de Gaza seguramente serán los que, después del juicio final, pueblen, habiten en el nuevo reino. A raíz de lo que acabamos de ver en diferentes programas nuestros, y lo que acabamos de ver hoy con la niña muerta en Gaza y la ocupación por parte de Israel de casi todo el territorio de Gaza, los jóvenes del movimiento internacional Our Voice invitaron a Karen Rohana, joven activista italo-palestino, a que nos dé su opinión en un artículo de Antimafia 2000. Nos dice Karen Rohana: Israel sabía que debía llegar a la solución final para los palestinos. El joven activista ítalo-palestino en la ciudad de Palermo, en Italia, fue entrevistado y dijo: la ideología sionista debe ser aislada. Ser sionista debe volverse inapropiado. Y continuó: 100 palestinos son asesinados cada día. Estimaciones bajas. Simplemente por ser palestinos. Pero el problema en el mundo es el antisemitismo. Esta es la acusación de Karen Rohana, más conocido como Karen de Haifa, nacido en la hermosa ciudad costera palestina. El ítalo-palestino creado en Florencia, Italia. Karen cuenta con gran cantidad de seguidores en las redes sociales por su contenido sobre la cuestión palestina. El miércoles 23 de julio del 2025, Our Voice nos dice: lo invitamos al Crazy Plus en la ciudad de Palermo para un debate sobre el genocidio, la ocupación israelí y sobre todo el sionismo, la verdadera raíz de la tragedia palestina. El problema no es el propio Benjamín Netanyahu, dice Karen Rohana. El problema es el sionismo. ¿Qué significa sionismo? Solo significa una cosa: la vida judía vale más que la de cualquier otro. No significa nada más. Explica Rohana en una sala llena de jóvenes palermitanos. Una ideología muy dominante en el mundo que se ha convertido en un Estado, pero también en una religión. Porque Israel se ha convertido en un acto de fe. En una conversación, reiteramos, con Our Voice y la comunidad palestina llamada Voces en el Silencio, Karen Rohana repasó toda la historia de Palestina desde la Nakba, o sea, la catástrofe, el éxodo de casi 1 millón de palestinos, hasta la guerra de los 6 días. El fracaso de los acuerdos de Oslo y finalmente el genocidio en Gaza, que es mucho más responsabilidad de las élites israelíes de izquierda que del supremacismo mesiánico de Netanyahu y sus ministros, que en cambio están más estrechamente vinculados al estado actual de Cisjordania. Karen Rohana
durante el debate de una hora, desmintió muchas de las creencias, o más bien narrativas sobre Israel. Una de ellas se refiere a la afirmación que el pueblo israelí no se identifica con Benjamín Netanyahu. Dijo, eso es falso, porque la sociedad israelí tiene la creencia profundamente arraigada que no hay civiles en la Franja de Gaza. Incluso las encuestas de la Universidad Hebrea lo confirman. El ejército israelí, compuesto por 400.000 reservistas, y en estos 20 meses solo ha habido 12 deserciones contra el genocidio. Y no solo eso, está diciendo Karen Rohana que son muy pocos los que en Israel protestan por lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, por este genocidio, por esta muerte por hambruna. Y continuó diciendo, Israel se ha creado a sí mismo en torno a la limpieza étnica y el genocidio. No hay una sola institución israelí que no esté vinculada a eso. El problema, por lo tanto, no es solo gubernamental, sino social y político, y tiene un nombre, supremacía hebrea. Este es precisamente el problema. Es decir, se apoya a Israel como un Estado, como un etnoestado, es decir, un Estado solo para los judíos. Y esto presupone el asesinato masivo de todos los demás, los no judíos. Esto presupone ideologías supremacistas como el fascismo y el nazismo, o con la raza itálica o aria. Sin embargo, aquí tenemos al pueblo elegido. Usan el mismo lenguaje y las mismas prácticas. Las diferencias solo están en las palabras y en los símbolos, nos dice Karen Rohana. Durante el evento también se debatió extensamente el papel de los medios de comunicación italianos e internacionales y la generalización del supremacismo judío entre los multimillonarios estadounidenses. Nuestros principales medios de comunicación impulsan la narrativa que pone en el centro a Israel porque quiere salvar a Israel, y es obviamente una narrativa antipalestina porque sigue reconociendo que un Estado etnonacionalista basado en la supremacía religiosa debe seguir existiendo a expensas de los palestinos. Esto nos está diciendo Karen Rohana sobre los medios internacionales, y que como mucho el problema es su líder Benjamín Netanyahu. Pero si nos fijamos en los líderes israelíes de los últimos 30 años, Netanyahu podría incluso parecer moderado. Recordando las figuras como Naftali Bennett, Jesús Elmer o Ariel Sharon. Si una narrativa sobre Israel, incluso antes del 7 de octubre del 2023, se elaboró tan meticulosamente a nivel político y mediático, invirtiendo millones de millones en consultores, periodistas, colaboradores, políticos y grupos de presión. Su intención era cometer genocidio, declaró Karen Rohana. Israel sabía que tenía que alcanzar una solución definitiva para los palestinos. Entonces, ¿qué hacer? La forma de hacerles cambiar de opinión a los israelíes es aislarlos. No debe haber cabida en el mundo para la idea sionista. Así que, dado que, con razón, ya no debemos hacer negocios con un alemán nazi, tampoco debe ser aceptable hacer negocios ni mantener relaciones con un sionista. El sionismo debe volverse inapropiado. La ocupación debe pagar
su precio. Esto, reiteramos, fue dicho por el activista palestino, ítalo-palestino, Karen Rojana, en una entrevista invitado por el grupo internacional Our Voice, que significa Nuestra Voz. Artículo fechado 13 de agosto del 2025. Claudio, ¿agregas algo? Sí, muy interesante el artículo. Ahora, yo quisiera aclarar, cuando dije que Israel, el Estado de Israel, con todo su Congreso, y Hamás eran culpables, no lo dije como lo diría cualquiera, por ejemplo, un occidental, sino porque Hamás está en la misma vereda que el Estado de Israel. Y el pueblo palestino es la única víctima de esto, tanto de Hamás como de Israel. Eso es lo que quería aclarar. Adelante, Jorge. Bien, Claudio. Vamos con dos noticias que tenemos acostumbrados sobre la guerra. Una sobre la industria de la muerte, cómo acumula el 6, que es el dinero. Noticia fechada el 19 de agosto del 2025. Rheinmetall, gigante de la industria de defensa, o sea, de lo militar, de las armas de Alemania, ha reportado recientemente un nuevo récord que ingresó por ventas en su informe fiscal correspondiente al primer semestre del 2025. La empresa de armas, con sede en la ciudad de Düsseldorf, atribuye su éxito financiero a las decisiones tomadas en la cumbre de la OTAN en el mes de julio para la defensa, o sea, para lo militar. Reitero, la empresa Rheinmetall, empresa de armas, tomó la decisión por la cumbre de la OTAN en el mes de julio. ¿Qué pasó en la reunión de la OTAN del mes de julio? Todos los miembros llevaron del 2% que invertían en armas de su PBI al 5%. Por eso, dice, así como el aumento significativo del presupuesto para la defensa, lo militar, de los países que integran la OTAN. La empresa recalcó que los principales mercados detonantes de su crecimiento son el conflicto en Ucrania y los países miembros de la OTAN. De acuerdo con su propio informe, Rheinmetall logró ventas récord en el sector de armas y municiones por cerca de 1.500 millones de dólares en los primeros 6 meses del año 2025. La cifra de ganancia supera en un 26% a la obtenida en 2024. Como vemos, todo gira en torno a la industria de la muerte y del dinero. También tenemos otra noticia fechada el 20 del 8 del 2025, todas noticias alarmantes, porque no se ha llegado a ningún acuerdo hasta este momento en la reunión que tuvieron en Alaska el 21 del 8 del 2025, el señor Trump y el señor Putin. La noticia dice: Rusia ha creado un escudo nuclear fiable, declaró este miércoles pasado, 20 del 8 del 2025, el presidente ruso Vladimir Putin.
El mandatario hizo la declaración al felicitar a los trabajadores del sector nuclear de Rusia por el 80 aniversario de esta industria, la nuclear. Putin precisó que gracias a la profesionalidad de los científicos e ingenieros nucleares, en los últimos años se ha puesto en marcha cientos de nuevas empresas, institutos científicos y oficinas de diseño. Se ha construido un complejo científico industrial unificado y se ha formado un escudo nuclear fiable para la patria. Hoy en día, la industria nuclear representa con razón el poder tecnológico de Rusia, recalcó Putin. La creación del sector nuclear en 1945 contribuyó a garantizar la seguridad nacional y a alcanzar la paridad estratégica en el mundo. Como vemos, noticias alarmantes porque se sigue hablando de uso de armas nucleares que nos llevaría a la extinción de esta humanidad. Claudio, vamos a pasar ahora a la parte espiritual, donde se entrevistó Fabio Giucani, el historiador italiano Fabio Giucani entrevistó al estigmatizado italiano Giorgio Bongiovanni sobre el bautismo de Jesucristo. Recordemos, nosotros somos un espíritu dentro de un cuerpo. Cristo es espíritu, Jesús cuerpo físico. Entre otras cosas, Giorgio nos va a decir que nuestro espíritu entra en nuestro cuerpo por la glándula pineal. Escuchamos, Claudio, a Giorgio. Y también nos va a decir algo que pusimos en el programa anterior. Juan el Bautista estaba en el río Jordán y bautizaba a cientos de personas. Y el Jordán no era un río de bajo nivel. Estaba Juan el Bautista, bautizaba en un lugar en el centro del río, más o menos cerca de la playa, que era formada por piedras, puras piedras, y había un lugar donde el río era alto como una persona, digamos 1,70 m, 1 metro, porque las personas en aquellos tiempos eran más o menos altas, alrededor de 1,60 m, 1,70 m, ya eran altos. Entonces él sumergía a las personas bajo del agua. El agua, la persona si era alta, se arrodillaba un poco. Si era baja, llegaba a la sumersión arriba de la cabeza y luego estaba unos segundos y salía. Como bautismo, un poco se parece al bautismo de los hermanos que siguen la religión de los testigos de Jehová, que yo no comparto muchas cosas de la teología, pero hay cosas que comparto, como hay cosas que comparto, me gusta estudiar la teología de las religiones. Yo comparto en muchas religiones cosas crísticas, a pesar que somos caminos diferentes. Lo que comparto en los testigos de Jehová es un poco, no totalmente, un poco el bautismo. Este bautismo, Juan el Bautista bautizaba sumergiendo a la persona en el río, y cuando se levantaba la persona que estaba toda mojada, con la ropa encima, él le ponía hacía con las manos, agarraba con las manos otra agua y se la pusían en la cabeza y alargaba las manos y el agua se derramaba en la cabeza de la persona y luego le tocaba aquí con el dedo el tercer ojo. No le podía hacer la señal de la cruz porque la señal de la cruz
todavía no estaba. Y le decía, hermano, ha llegado, hermano, el reino de Dios está en medio de nosotros, arrepiéntete, estos son los días. Esa era la frase, hermano, ha llegado, el reino de Dios está en medio de nosotros, arrepiéntete. Y los hermanos que llegaban a él, llegaban llorando y le decía, Juan, he pecado, purifícame. Y Juan el Bautista, la mayoría le decía, sí hermano, pero siempre usaba la frase esta, ha llegado, el reino de Dios está en medio de nosotros, hermano, arrepiéntete. Este era el ritual. Todos aquellos que se bautizaban prácticamente se afiliaban, se suscribían a la comunidad de Juan el Bautista. Digamos, eran sus seguidores, adeptos. Cuando vino Jesús de Nazaret, el Cristo, que él lo vio de lejos, empezó a temblar, no de miedo, de emoción, porque sabía por qué el Cristo estaba llegando hacia él. Y no quería bautizarlo, quería hacer al revés, que Cristo bautizaba a él. Cuando llegó su turno, porque el Cristo hizo cola, humildemente, esperando su turno, cuando llegó, él le dijo, Señor, ¿qué estás haciendo, Señor? Eres tú que me tienes que bautizar a mí, y no yo a ti. Y estaba por arrodillarse. El Señor, con su fuerza, el Señor era alto 1,80 m, mínimo, 1,80 m, 1,81 m, más o menos. Era un joven muy bello, hermoso y alto. Y Juan el Bautista le dijo así, el Señor lo agarra en los brazos y le dice, Juan, escucha, me tienes que bautizar porque esta es la voluntad de Dios y en los próximos minutos no seré más yo. Seré yo y el otro. Seremos el uno y el otro en la misma cosa para glorificar el Espíritu Santo. Ahí entendió Juan el Bautista que Jesús se bautizaba no para purificarse de sus pecados como toda la población que iba hacia él. Cristo usó el bautismo de Juan para iniciarse, una iniciación crística, donde el espíritu crístico solar, el genio solar, que fue siempre al lado del Cristo, atrás del Cristo, y siempre acompañando al Cristo desde cuando nació, en aquel momento quería encarnarse, tomar cuerpo. Y esto lo entendió porque en el cuento teológico del Evangelio simbólico, Juan el Bautista ve este espíritu solar en forma de paloma que baja y entra en la glándula pineal del Cristo de aquí. Entonces, él lo baja todo, el Cristo tuvo que arrodillarse porque era más alto del agua, y cuando baja este rayo de luz le entra de la glándula pineal y lo personifica. Hasta se sintió la voz del Padre, cuenta el Evangelio, este è mio hijo, in él me estoy complaciendo. Questo è mio figlio e lui mi sono compiaciuto.
Cuando Juan el Bautista ve este rayo de Cristo que entra en el cuerpo de Jesús de Nazaret, que está arrodillado, lo levanta. El Cristo abre los ojos y en aquel momento Jesús era Jesús Cristo. Y de aquel momento Juan presentó al Cristo a todos sus discípulos gritando: raza de víboras, porque él hablaba así, siempre enojado. Raza de víboras, el reino de Dios está pasando en medio de ustedes. ¿Qué hacen? ¿No lo reconocen? Pero la gente que era ignorante, obviamente Juan el Bautista era exigente, o quizás pensó que todos vieron lo que él vio, o puede ser que sí. No toleraba el hecho que nadie se arrodillaba o iba a abrazar al Cristo, porque el Cristo después se fue descalzo y empezó a caminar a la oposición de Juan, lo saludó, no le dijo nada, lo abrazó y Juan el Bautista invitó a la gente, iniciando de aquel momento, a seguir no más a él, pero al Cristo. Esto fue el bautismo, querido Daniel. Y de aquel entonces, Juan el Bautista supo hasta el día de hoy que él era parte de la misión de Cristo, que tenía que seguir al Cristo, darle la vida al Cristo, reencarnarse varias veces por el Cristo, hasta el día que iba a anunciar su segunda venida. Ahora, cuando regresará el Cristo, se manifestará al mundo, se manifestará el segundo bautismo. Pero esto no te lo cuento, porque quiero que lo vean. Cristo no será como hace 2000 años cuando ustedes o otros lo vieron, en aquella forma misericordiosa, llena de amor, de comprensión, de tolerancia, de milagros. El Cristo será la forma totalmente a la antítesis de cómo se manifestó hace 2000 años. Será severo, exigente, intolerante, no perdonará a nadie a menos que no se arrepintieron con hechos las personas, nosotros, y será el juez, la Corte Suprema, un juez que juzgará solamente para los hechos y no para las palabras. No dirá como dijo hace 2000 años: Padre, perdónalos porque no sabían lo que hacían. Dirá: Padre, júzgalos y permite a los justos de iniciar tu nuevo reino, y a los malos échamelos en el fuego del infierno para siempre. Y créeme, Daniel, así será. Yo le estoy diciendo que así será. Sé que casi nadie me cree, pero no me importa. Soy acostumbrado a que nadie me cree. Pero lo van a ver. No será el Cristo que le presentaron desde los últimos 2000 años las iglesias hasta los santos. Los santos que presentaron al Cristo fueron untos, inmergidos en el Cristo del amor. Yo le voy a presentar el Cristo de la justicia, que será muy severo, muy justo, porque el reino nuevo no podrá ser poblado por débiles, pecadores, violentos, delincuentes. Tiene que ser poblado por los puros, los niños, las mujeres buenas, los hombres buenos. Debilidades sí,
serán perdonados, pero los pecados en contra de la naturaleza, en contra de Dios, no. Y nosotros, que aparentemente somos los buenos, con nuestros pecados, pero honestamente somos los buenos, vamos a ser terrorizados de aquel Cristo. Y por esto muchos de nosotros, el cielo, los ángeles, los llevarán de esta tierra, porque no son acostumbrados a ver la cara del Cristo y la justicia del Cristo en aquella forma muy severa, muy fuerte. Porque así será, como le estoy diciendo. Porque en aquel momento el Cristo no será ni siquiera más el Cristo, será el Padre, o la espada del Padre. Interesantísimo video. Clarifica el bautismo, que en la práctica fue el comienzo del ministerio de Jesús, ¿cierto? Obviamente que tiene un carácter iniciático mucho más complejo, pero para que la gente entienda, en ese momento empezó el ministerio de Jesús, su misión. Y después nos habla de el actual Juan el Bautista, que anuncia el retorno de Jesucristo. ¿Y en qué carácter vendrá? Un juez severo que privilegiará por sobre todas las cosas la justicia. No sé si quieres agregar algo más, Jorge. Queda claro que se tiene que preparar la élite que manda en Israel por lo que está haciendo en la Franja de Gaza en estos momentos, porque, como dijo Giorgio, Jesucristo en su manifestación será pura justicia. Israel y varios en el mundo, no solo Israel. Tenemos Así es. Bueno, vamos a quedar hasta aquí, porque estamos en la hora. Bueno, Claudio, entonces, agradecemos a JP Más Español, Canal 26, a Auerboy por su entrevista al activista palestino Karen Rojana, a Daniel Rodrigo y Pier Giorgio Caria por esa entrevista a Giorgio Mongiovanni, y a todos los oyentes. Así es, Jorge. Bueno, mis queridos telespectadores, les damos las gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana a la hora habitual del programa. Muchas gracias y buen día.